Alerta. Por esta razón te da un derrame cerebral y nadie te lo dice. Cada año, 15 millones de personas en todo el mundo tienen un derrame cerebral. De estos 5 millones mueren, mientras que otros 5 millones sobreviven, pero quedan permanentemente discapacitados, y muchos de estos necesitan ayuda de un familiar para hacer las actividades diarias más básicas, como comer o bañarse. Según los expertos, este número de víctimas seguirá aumentando en los próximos años. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la verdadera causa de los derrames cerebrales? ¿Qué alimentos y hábitos del día a día te pueden causar un derrame cerebral? ¿Cuáles son los tipos de derrame cerebral que existen? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo identificar sus primeros síntomas para buscar ayuda médica de emergencia y minimizar los daños causados por este terrible padecimiento? ¿Qué es un derrame cerebral? Un derrame cerebral ocurre cuando tu cerebro no recibe oxígeno por una interrupción en el flujo de sangre. Sin oxígeno, las células cerebrales comienzan a morir en cuestión de segundos. Por esta razón es importante obtener ayuda médica lo más pronto posible, pues dependiendo del tiempo que tardes en ser atendido, dependerá la gravedad de las consecuencias del derrame cerebral. Tipos de derrame cerebral. De forma general, existen 2 tipos de derrame cerebral. El primero es conocido como un ictus isquémico, el cual se produce por la oclusión o cierre de una arteria, lo que impide que la sangre llegue hasta tu cerebro. Este tipo de derrame suele ocurrir por un coágulo que se atora en las venas de tu cerebro, o por una enfermedad vascular cerebral como la aterosclerosis. El segundo tipo de derrame cerebral es el más peligroso, denominado ictus hemorrágico. Ocurre cuando una vena en la zona del cerebro se rompe, produciendo una hemorragia, la cual causa una lesión al aumentar la presión en el área afectada por la acumulación de sangre. El derrame ictus hemorrágico ocurre con más frecuencia en personas con malformaciones en los vasos sanguíneos, en quienes sufren un severo golpe en la cabeza o quienes padecen hipertensión. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de un derrame cerebral hemorrágico? El derrame hemorrágico suele no mostrar síntomas graves cuando ocurre, pero empeora rápidamente y no se detendrá hasta que sea tratado, por lo que obtener atención médica inmediata es de suma importancia para aumentar tus probabilidades de supervivencia y recuperación. Si el sangrado no se trata a tiempo, empezarás a perder un gran número de funciones mentales y físicas en muy poco tiempo, o perder la vida si no eres atendido. Incluso si recibes ayuda médica rápida, es posible que los efectos secundarios duren semanas o ser permanentes. ¿Qué pasa durante un derrame cerebral hemorrágico o ictus hemorrágico? El derrame hemorrágico causa un sangrado severo en alguna parte de tu cerebro. Dado que dentro de tu cráneo no hay mucho espacio, la sangre que se va acumulando empezará a causar mucha presión sobre el tejido cerebral, hasta el punto de destruir las células cerebrales, causando daño permanente. Adicionalmente, la hemorragia también disminuye o corta el flujo sanguíneo de tu cerebro, y con ello el suministro de oxígeno. Tipos de derrame cerebral hemorrágico. En cuanto al derrame cerebral hemorrágico, existen 2 formas en las que puede ocurrir. Sangrado intracerebral. Ocurre cuando la hemorragia sucede dentro del cerebro, ejerciendo presión sobre el tejido cerebral circundante desde adentro. Luego tenemos la hemorragia subaracnoidea, en donde el sangrado comienza en el espacio subaracnoideo, que se encuentra fuera de la membrana que rodea tu cerebro, pero dentro de la cubierta exterior del cráneo. Síntomas de un derrame cerebral hemorrágico. Una persona que sufre un derrame cerebral hemorrágico puede experimentar uno o más de los siguientes síntomas. Sensibilidad a la luz, por lo que cualquier luz brillante te causará un dolor de cabeza. Náuseas y vómito. Dolor de cabeza repentino y severo de manera inesperada. Mareos y vértigo. Afasia, que es la dificultad para hablar. O disartria, que es el hablar de manera confusa. Rigidez en el cuello. Debilidad en las extremidades o parálisis. Pérdida parcial o total de la visión. Oído o tacto.
En casos extremos, algunas personas se desmayan, sufren convulsiones o entran en coma. ¿Qué dos cosas causan un derrame cerebral hemorrágico? Existen dos posibles causantes de un derrame cerebral hemorrágico. La primera, y la causa más común, es un aneurisma, el cual ocurre cuando una sensación de una vena se agranda a causa de una alta presión arterial crónica, o cuando la pared del vaso sanguíneo es muy débil. En ambos casos llega a un punto en el que la pared del vaso sanguíneo no resiste la presión sanguínea y se rompe. La segunda causa es por una malformación arteriovenosa. Esta condición es muy rara, pero ocurre cuando una persona nace con las venas y arterias conectadas de manera anormal, sin capilares entre ellas. Se desconoce exactamente cuál es la causa de una malformación arteriovenosa hasta el momento, pero existen ciertos factores de riesgo para un aneurisma cerebral que debes tomar en cuenta si quieres disminuir tu riesgo hasta cierto punto de sufrir un derrame cerebral. 7 factores de riesgo que te pueden causar un aneurisma cerebral. Número 1. Hipertensión. Padecer de presión arterial alta o hipertensión aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un aneurisma. Sin embargo, la hipertensión no causa el aneurisma directamente. Lo que sucede es que al realizar actividades pesadas como correr o levantar objetos de gran tamaño, puede hacer que la presión sanguínea aumente considerablemente y causar la exposición de un aneurisma ya existente. Número 2. Tabaquismo y alcohol. Varios estudios demuestran que fumar, beber alcohol y el uso de sustancias adictivas está relacionado tanto con la formación como rotura de aneurismas cerebrales. El riesgo es aún mayor si tienes antecedentes familiares con aneurismas. Por cierto, el peligro de un aneurisma aún seguirá latente, aún después de dejar de fumar, por lo que es importante hacer una prueba de detección de cualquier forma. Número 3. Sufrir una lesión en la cabeza. Los golpes fuertes en la cabeza pueden provocar fácilmente un aneurisma cerebral. Por lo tanto, si sufres un accidente en el que te golpeas la cabeza, asegúrate de acudir con tu médico de cabecera para realizar un examen de detección. Número 4. Antecedentes familiares. Cualquier persona está en riesgo de sufrir un aneurisma cerebral en cualquier momento, pero aquellos con un historial familiar con este padecimiento tienen un mayor riesgo de sufrir un aneurisma que las personas comunes. Este riesgo aumenta después de los 25 años, por lo que se recomienda realizar exámenes de neuroimagen al menos cada 5 años, pasando dicha edad. Número 5. Edad. De acuerdo a los datos generales, las personas entre los 35 y 60 años de edad son más susceptibles a los aneurismas cerebrales, con la mayoría de los casos formándose después de los 40 años. Número 6. Género. Según las investigaciones al respecto, las mujeres tienen un riesgo mayor de sufrir un aneurisma. De hecho, se estima que de cada 5 personas que sufren un aneurisma cerebral, 3 de ellas son mujeres. Número 7. Enfermedad aterosclerótica. La enfermedad aterosclerótica causa una acumulación de placa en las arterias. Esta placa consiste de grasas y otras sustancias que pueden dañar las arterias y bloquear el suministro de sangre al cerebro, aumentando el riesgo de sufrir un aneurisma. ¿Qué causa un infarto cerebral isquémico? Este es el tipo más común de accidente cerebrovascular. Ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan o bloquean. Esto provoca una reducción del flujo sanguíneo, conocida como isquemia. Los vasos sanguíneos bloqueados o estrechados pueden ser causados por los depósitos de grasas que se acumulan en los vasos sanguíneos, o pueden ser causados por coágulos de sangre u otros desechos que viajan por el torrente sanguíneo, con mayor frecuencia desde el corazón. Un accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando depósitos de grasa, coágulos de sangre u otros desechos se alojan en los vasos sanguíneos del cerebro. ¿Cómo prevenir un aneurisma cerebral? La mejor forma de prevenir un aneurisma cerebral es reducir o eliminar los factores de riesgo, aunque algunos de estos no se pueden modificar, como la edad o la genética. Existen otros que puedes cambiar con cambios en tu estilo de vida y esfuerzo.
Además de los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, existen otras condiciones de salud que contribuyen a la formación de aneurismas, como el colesterol alto y la diabetes, que debes cuidar o controlar para disminuir el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Investigadores han encontrado que con solo unos cambios saludables en tu estilo de vida y en conjunto con profesionales de la salud, las personas podrían evitar hasta el 80% de los derrames cerebrales que ocurren actualmente. A continuación te mostraremos cómo. 5 formas de prevenir un infarto cerebral. Número 1. Lleva una dieta saludable. Una de las cosas más comunes que les suceden a las personas a medida que envejecen es que aumentan mucho de peso. Pero más allá del aumento de peso, está una pobre elección de alimentos, los cuales pueden aumentar tu riesgo de sufrir un derrame cerebral. Existen muchas dietas que han demostrado científicamente disminuir el riesgo de un derrame, tales como la dieta mediterránea, que se enfoca en mucha verdura, fruta y lácteos bajos en grasa, así como nueces, cereales integrales y pescados, al mismo tiempo que reduce el consumo de alimentos con un alto contenido de grasas saturadas, grasas trans y colesterol, como los productos fritos. Número 2. Muévete más. Un estudio encontró que las mujeres y hombres más activos pueden reducir su riesgo de sufrir un derrame cerebral hasta en un 30%, en comparación con quienes llevan un estilo de vida sedentario. Esto se debe a que la actividad física puede ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol en la sangre, 2 factores muy importantes en el desarrollo de un aneurisma. La buena noticia es que no necesitas correr 5 kilómetros diarios para obtener estos beneficios. Incluso caminar 10 minutos cada hora puede ayudarte a prevenir un derrame. Número 3. Deja de fumar o beber. Alguien que fuma 20 cigarrillos al día es hasta 6 veces más propenso a sufrir un derrame cerebral que alguien que no fuma, indican los estudios. Si fumas en la actualidad, dejar de hacerlo no solo mantendrá tus pulmones limpios y sanos, sino también tus venas, el cerebro y muchas otras partes de tu cuerpo. Número 4. Controla tu presión arterial. La presión arterial alta o hipertensión es uno de los mayores culpables detrás de los derrames cerebrales que ocurren cada año. Lo preocupante es que nada más en los Estados Unidos se estima que casi la mitad de las personas de 20 años en adelante, que son más de 122 millones, sufren de hipertensión. Lo que es aún peor es que solo 1 de cada 5 adultos controla su presión arterial alta adecuadamente. Si no controlas bien tu hipertensión, en conjunto con una dieta llena de grasas y poco saludable, malos hábitos como fumar y otras condiciones como diabetes u obesidad, harán que tu presión se dispare por las nubes, incrementando significativamente tu riesgo de sufrir un derrame. En su lugar, sigue las indicaciones de tu médico, monitorea continuamente tus niveles de presión y toma correctamente tus medicamentos para mantener tu hipertensión bajo control. Número 5. Entre más temprano te cuides, mejor. Si bien menos del 15% de los derrames cerebrales ocurren en adultos mayores de los 50 años, investigaciones recientes han encontrado que factores como la obesidad, diabetes, colesterol y presión arterial alta están comenzando a afectar con más frecuencia a las personas más jóvenes. Por lo tanto, nunca es demasiado temprano para comenzar a cuidarte y disminuir o eliminar los factores de riesgo de un derrame cerebral en tu vida diaria. Tu futuro yo te lo agradecerá. Ahora, ya sabes cómo ocurre un derrame cerebral, cuáles tipos hay y qué cambios en tu estilo de vida puedes hacer para prevenirlos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cuáles son las principales causas de un derrame cerebral que pocos conocemos y cómo prevenirlo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.